vamos a continuar, iglesia, ahora la enseñanza. Estamos en una serie, comenzamos en una serie, el cual Dios preparó un plan de salvación y Él no solo nos salva del infierno, ¿sí? Nos salva de nosotros mismos. Entonces Él preparó un plan, vamos a ver el tema. El tema, digamos, de la serie es el plan de Dios para salvarnos y el tema principal que vamos a desarrollar es, ¿cómo se llama? Llamados a restaurar. El domingo pasado, ¿cuál fue el tema? Llamados al arrepentimiento. Amén. ¿Se acuerdan? Fuimos llamados. Jesús nunca dijo, ven y recíbeme en tu corazón. No hay, Juan no lo dijo, Pedro no lo dijo, Jesús no dijo, recíbeme en tu corazón. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para poder entregarle nuestra vida a Jesús, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aprendimos que arrepentirse, ¿qué es? Es un cambio de mentalidad, un cambio de sentimiento que es reflejado, ese cambio de pensar, ese cambio de sentir se ve en mi manera de vivir, ¿sí? Y entonces Dios comienza a restaurar nuestras vidas, porque nosotros venimos a la iglesia, hermanos, número uno, para adorar a Dios, amén. Y número dos, ¿para qué venimos? Para ser instruidos en la palabra porque Dios nos está restaurando. ¿Qué es restaurar? ¿Qué creen que sea restaurar? Tú cuando ves una casa abandonada o vas a una zona arqueológica y ves vestigios de ese lugar y luego es restaurado, un jarrón que se rompió es restaurado. Restaurar es volver algo a su estado original. Amén. Pero cuando Dios habla de restaurarnos a nosotros, no nos va a volver a nuestro estado original, o sea, de nosotros mismos, sino al estado original del cual Dios tenía preparado para nosotros. ¿Escuchaste? O sea, cuando Dios nos restaura a su imagen. Amén. Y esa imagen es la imagen que nosotros debemos de reflejar. Fuimos creados para reflejar a Dios en esta tierra. Y por el pecado esa imagen se distorsionó, se quebró. ¿Sale? Entonces vamos a ir avanzando en el tema. El tema es llamados a restaurar, anótalo. Le pido por favor a mis hermanas que le hagan llegar una hoja a los que no tienen hoja. Si pueden, si hay lapiceros, porque vamos a llevar tarea y la anotes y para cumplir la tarea. Sale, hoy llegamos a la iglesia y la iglesia sería como el hospital, ¿sí o no? ¿A qué vas al hospital? ¿A que te soben los pies? No, al hospital vas, ¿por qué? Porque te sientes mal, porque hay algo mal en ti, tú dices, algo me duele, ¿qué será? Y vas con el doctor y el doctor te hace una radiografía, un ultrasonido y dice, es que el apéndice estaba en la derecha, pero ahora la tiene por la izquierda. Ya cambió de lugar, algo pasó y te da un tratamiento o es necesario operar. ¿Sale? Entonces vamos a ir avanzando. En segunda de Corintios 5:17, se lo pudiéramos leer fuerte todos a la cuenta de tres, a ver si nos sale. Una, dos, tres. Amén. Pablo le dice a la iglesia a los Corintios, dice, de modo que si alguno verdaderamente está en Cristo, ¿sí? Dios lo hace una nueva creación. Aquellos que nacen en Cristo nacen de nuevo, pero hay una nueva creación formándose dentro de ti que va a reflejar a Jesús en tu vida. ¿Escuchaste? Y dice, las cosas viejas que ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí, porque ahí nos da el resultado final. Dios cambia nuestro corazón,
pero hay mucho que cambiar. ¿Escuchaste? Hay que renovar nuestra mente, hay que sanar el corazón, hay que sanar esas heridas y lo vamos a ir aprendiendo. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres una nueva creación, pero lo hemos dicho, cuando un niño nace adulto, el único ser que nació adulto fue Adán. ¿Qué edad te gusta? O sea, Adán no nació chiquito, bebé, nadie lo iba a cuidar. Adán nació adulto, fue creado, fue formado adulto, ¿sí? Es el único ser. Todos los demás nacemos bebés y vamos creciendo. Entonces, esa nueva criatura que nace dentro de nosotros, nace niño, tiene que crecer, madurar para dar un fruto correcto. Desafortunadamente, dentro de las iglesias, dentro del mundo entero, hay personas que no son hijos de Dios y hay muchas personas que son hijos de Dios, pero que son niños. ¿Necesitan qué? Crecer, madurar, ¿sí? Y poder ser sombra para otros, dar sombra, dar cobijo. ¿Sale? Llega tu hijo de la escuela con un problema y le dice, papá, fíjate que un niño no me saludó. Y tú que ya viviste tantas cosas en tu vida, ¿qué le dices? Hijo, eso no es nada. Pero sabes que yo te amo, mira, ya tienes experiencia. Todo lo que has vivido en tu vida te ha ayudado a madurar. Debe de ayudarte a madurar. Pero muchos no maduran. Pero en Cristo sí es posible. ¿Seguimos? Mira, un antes y un después, solo pongo la imagen. Cuando tú naces de nuevo, es como esa imagen que está ahí. ¿Qué fue lo que nació en ti? Estaba muerto el espíritu. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú naciste, naciste con alma y cuerpo. ¿Qué hay en el alma? ¿Se acuerdan? Mente, emociones, voluntad y conciencia. Eso está en tu alma. En tu alma está tu mente, tus emociones, tu voluntad y tu conciencia. Amén. Ahí está. Entonces el Espíritu Santo nace y mira cómo puede estar una persona desordenada, vacía, con problemas, con traumas, con adicciones, etcétera, etcétera. Y ya con el tiempo puede llegar a ser una persona radiante, pero con el tiempo lleva un proceso y Dios lo hace. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo cuando me convertí, yo dije, Señor, ¿cuándo me voy a aprender un versículo bíblico? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero Dios me fue llevando de victoria en victoria. Vamos a ver otro pasaje. Mira, en Génesis 1 y 2 vemos de manera macro lo que sucedió en el universo, pero de esa manera también sucede en nuestro corazón. ¿Escuchaste? Dice, Génesis, ¿qué significa? Principio, origen, inicio. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién nos creó? Dios. Y dice, hablando de la tierra, que la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero aún ahí, en ese inicio, ya estaba el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué más pasó en Génesis? Dios comenzó a hablar y Dios comenzó a ordenar. Y ese vacío se fue y ese desorden se ordenó. Y así como Dios ordenó el universo, así Dios comienza a ordenar nuestras vidas. ¿Escuchaste? Cuando alguien nace de nuevo y se vuelve una criatura nueva, el Espíritu Santo se va a encargar de ir ordenando junto con tu voluntad. Amén. No lo hace solito. Hay cosas que Dios hace solos y nos maravillamos, pero hay cosas que Dios no puede hacer si tú no se lo permites, porque Dios nos quiere disciplinar, Dios nos quiere ordenar para que lo reflejemos en esta tierra y para que vivamos mejor. Amén. Vamos. ¿Has visto un cuarto así? ¿No?
o de alguien, has visitado una casa, una recámara, una sala, y está como, ahí no está vacío, pero está desordenado, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que puede hacer uno? Pasa la imagen y me lo regresas. ¿Conoces a alguien así? Regrésame la imagen. Entonces, nosotros podemos ser fáciles de pensar en otros. Sí, yo conozco el cuarto de mi hermano, yo conozco el cuarto de mis hijos, yo conozco, pero en la iglesia no es así. En la iglesia yo no tengo que ver el cuarto de los demás. Por eso hice la pregunta. ¿Conoces a alguien así que viva en esa condición? Y si conoces a alguien, lo primero que viene a tu mente es eso. Pero en la iglesia fue puesta no para nosotros cambiar a otros. Podemos ayudarles, pero no los podemos cambiar. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Y el que puede cambiar a otros es Dios. Entonces, yo no tengo que pensar a quién conozco en una situación parecida. Y esto no lo hablo solo en lo físico. Hay gente que es muy ordenada en su parte física, su closet. Yo en el grupo, un grupo que iba de AA, había un padrino que él decía, no sé si sea cierto, pero él lo decía. Dice, mira, yo en la noche, con los ojos cerrados, yo puedo abrir el cajón de mi closet y tomar un calcetín azul. ¿Por qué? Porque yo sé cómo están ordenados y de qué colores están. Él decía, pero tenía un carácter terrible, man. O sea, hay gente que es ordenadísima, pero tiene desordenada su mente, sus pensamientos, siempre está angustiado, siempre está preocupado, siempre está pasando situaciones difíciles. O hay gente que en sus emociones está mal. Sí, tenemos que ordenar todas las cosas. Si tenemos un closet así, yo tengo trabajo en mi closet, ¿no? Tenemos que ir ordenando, pero así como ordenamos lo físico, tenemos que ordenar nuestras vidas, restaurar a la imagen original. ¿Es fácil ordenar? No es tan fácil. ¿Es fácil desordenar? Uf, acomodaste tus blusas, chores, todo, y vas por un chor y, ¡pua!, y ya se desordenó todo. No, es muy fácil, hermanos, desordenar. ¿Escuchaste? Tú puedes llevar una vida bien y una mala decisión. Dice que una gota, perdón, una mosca en el perfume del perfumista, un perfume precioso, oloroso, imagínate con una mosca dentro, tan pequeña, dice, hace echar a perder el aroma del perfumista. Un error podemos echar a perder muchas cosas. Entonces, nosotros no tenemos que pensar en los demás. ¿A quién vamos a ordenar? A nosotros. ¿Puedes cerrar tus ojos y hablarte a ti? No te fijes en el que está a tu lado y piensa en ti un momento y piensa cómo está tu mente, cómo está tu corazón, cómo está tu closet también. Pudieras pasearte por tu casa, cómo está, si está ordenada, si están tus papeles, cómo están. Eso es lo que somos, hermanos. Pudiéramos nosotros pensar bien de nosotros, pero cómo vivimos es lo que realmente somos. Padre, presento hoy a tu iglesia, papito Dios. Te pedimos y ora conmigo y le presento mi casa, presento mi mente, presento mi corazón, tal vez está lastimado, herido, y sabemos, Dios, que si nos acercamos a ti, tú puedes restaurarnos, tú puedes ayudarnos a ordenar tantas cosas que tenemos. Te lo pedimos esta mañana, ayúdanos, Señor Dios. No puedo cambiar al que está a mi lado, no puedo cambiar a otras personas, pero a través de tu poder y tu gracia me ayudarás a cambiar. Ya cambiaste, si has nacido, ya eres una creación nueva con el deseo de cambiar. En el nombre de Jesús, amén. Si Cristo está en tu corazón, ya hay un deseo de cambiar. Amén.
ya hay un deseo, no importa qué tan desordenado esté, ya hay un buen paso para continuar. ¿Sale? Vamos. Y no nos fijamos en los demás. ¿Sí? ¿Conoces a alguien así? Muchos, pero no me importan los demás. Yo tengo que trabajar en mí. ¿Sale? Vamos. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Pablo en la cárcel le escribe a aquellos que eran libres físicamente, que no estaban en la cárcel, les dice, estando persuadido de esto, ¿de qué estaba persuadido? Dice que el que comenzó en ustedes, Filipenses, la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Ese es el final de nuestros días en la tierra. De ahí viene algo mejor todavía. ¿Sale? Entonces, Pablo dice esta frase que es para los filipenses, pero es para nosotros. Y Pablo decía, yo estoy seguro que aquel que comenzó no una obra, la mejor obra de su vida. ¿Escuchaste? La perfeccionará, la ayudará a crecer, la ayudará a restaurar, porque Él fue el que comenzó la obra. La vez pasada dijimos, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros para que vayáis y llevéis no solo fruto, mucho fruto. Amén. Entonces Dios nos escogió para perfeccionar su obra en nosotros. Amén. Mira esta imagen. ¿Puedes pensar en tu mente la palabra proceso? ¿Sí? No la revista Proceso. Todos estamos en un proceso. Todos estamos en una situación que vamos a ir creciendo, que vamos a ir. Cada proceso en cada uno de nosotros es diferente. Amén. Pero sé que todo lo que estás pasando es con un propósito. A veces tú lo buscaste, a veces no lo buscaste. Muchas veces Dios lo permitió para crecer, madurar y cumplir sus propósitos. ¿Sale? Ahora mira, ¿qué vemos ahí? Un cirujano con su ayudante, el anestesiólogo por allá atrás y un paciente. ¿Quién es el paciente? Nosotros, ¿no? Tú eres el paciente. Pero tú tienes que vivir todo el proceso. O sea, para que puedas llegar a cirugía, para empezar te hacen análisis y demás, hasta que llega la hora y te abren la panza, ¿no? Y te empiezan a sacar las tripas y lo que tengan que sacar. Creo que hay una imagen adelante. ¿Sí? Te abren, regrésamela, luego se la enseño. Te abren, pero imagínate, la persona cuando se despierta, yo trabajo en un hospital, se despierta después de la anestesia y luego hasta pregunta, ¿ya me operaron o ya me van a operar? Y uno le dice, no, ya hasta te operaron. Y lo único que ven es la gasita ahí, ¿no? Ya pasó todo el proceso. Ahora sí ponme la imagen. Imagínate que en medio de la cirugía se despierta el paciente. O sea, está el proceso, se despierta el paciente y ve las tripas de fuera. ¿Cómo crees que reacciona el paciente? Oye, ¿qué me hace? ¿Por qué me y esa sangre? Y sería una locura en su mente. ¿Qué pudiera pensar esa persona? No, 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 ya déjame ahí, ya no me hagas nada. ¿Qué pasaría con esa persona que a esa hora se para de la cirugía y se va a su casa? Se moriría. Sería terrible. Hermanos, no te salgas del proceso. Hay gente que llega a la iglesia y le empieza a ir mal, mano. ¿Te ha pasado? O sea, cuando empiezas a buscar a Dios de verdad, se enferman tus hijos, viene la escasez, empiezan a pasar circunstancias a tu alrededor. Una, porque el enemigo sabe que si tú estás firme, tú vas a ser un instrumento de Dios perfecto para deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, ¿qué va a impedir? Que ese proceso de Dios de restaurar tu vida llegue a su término. Entonces van a empezar circunstancias y en medio de esa situación, ¿qué tienes que hacer?
Número uno, tener la confianza en el cirujano, ¿sí? Tener la confianza de que el que está operando sabe lo que hace, del que está en control de la cirugía sabe lo que hace y tienes que descansar. En medio del proceso, ¿qué hay que hacer? Paz de Dios va a pasar. Es un proceso. Dios va a restaurar. No importa qué tan grande sea la herida, no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan grande sea la circunstancia, en manos de Dios estamos bien. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, salimos de los planes de Dios y acarreamos consecuencias. Amén. ¿Sigue? ¿Qué pasa después? Velo pasando uno por uno. Cuando el paciente se despierta, lo único que puede ver es esto. No ve que atrás de esa gasa, de ese apósito, hay una herida. ¿Sí o no? Pero atrás de la herida, ¿qué hay? Todo un procedimiento. Y tú ves y tú dices, si es chiquitita, no pasa nada. Y te pones a correr o te pones a hacer cosas. Todo procedimiento necesita ¿qué? Reposo, ¿sí? A quienes alcen su mano, quienes ya lo operaron alguna vez, alza tu mano para que yo vea, ¿sí? Bueno, ya tienen una experiencia de una cirugía, o han estado hospitalizados alguna vez, no operados, pero sí hospitalizados. Cuando sales del alta, ¿qué te dan? Tus pastillas y una hoja donde te dice las recomendaciones, ¿sí o no? Dios trabaja de esa manera. Dios quiere restaurarnos y nos da recomendaciones en la palabra para que las pongamos a cuentas, para que las hagamos. En esa restauración nosotros tenemos que ser obedientes. Recuerdo a una señora, estuve con ella en una experiencia de AA. Su padrino le dijo, te quiero, porque imagínate, las reuniones ahí son todos los días. O sea, nosotros nos reunimos miércoles y domingo, ¿no? Entonces el padrino le dijo, te quiero todos los días en la reunión. Y para llegar ella al grupo le quedaba como a 2 horas. Y dice Martín, por un año yo estuve todos los días, era 1 hora de sesión, todos los días, porque yo obedecí, dice, la indicación. ¿Por qué obedeció? ¿Por qué crees que obedeció? Porque quería estar bien. ¿Quieres estar bien? Obedece las indicaciones del Señor. ¿Quieres vivir bien? Obedece. Si no obedeces, no podrás estar bien. Amén. Entonces, nosotros vemos en lo físico muchas heridas o muchas cosas. En lo físico lo puedes ver, pero ya me la adelantaron. ¿Hay heridas en dónde? En el alma. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, llega y hay heridas en nuestro corazón. ¿Se ven? No se ven, hermano. Tú ves a alguien, a menos que tenga una cicatriz en la cara, pero tú no le ves si tiene una cicatriz en el cuerpo, menos si hay una cicatriz en su corazón. Si alguien ya la lastimó, si alguien ya lo lastimó, si alguien abusó de esa persona, ¿sí? Y así como necesita un proceso de sanación, después de una cirugía, ¿cuánto tiempo te dicen? Ya puede cargar pesado. ¿Cuánto tiempo te dejaron? Mínimo 6 meses. O sea, ya no se ve, ya no te duele mucho, pero por dentro están las costuras. Hay costuras que se absorben solas. Hay otras que hay que quitarlas. ¿Qué te quiero decir? Que hay un proceso, hermanos. Amén. Yo le explicaba esto a una persona que en este caso su esposo le fue infiel y más bien le explicaba a él. Le digo, mira, después de una herida, haz de cuenta que cuando esa persona perdona, queda, o sea, ya aquí ya lo operaron,
¿sí o no? Pero ya está bien, quedan secuelas. Se toca la herida y ¿qué? Arde, duele. Y nosotros tenemos que saber que después que lastimamos a alguien, esa persona, si desea perdonarnos, queda lastimado o queda lastimada. Y necesita ¿qué? Tiempo, pero tiempo con Dios. ¿Escuchaste? Necesita tiempo, pero tiempo con Dios. Si esa persona no pasa tiempo con Dios, esa persona, esa herida se le va a infectar. No, yo no voy a tomar antibiótico, yo así ya, y mañana me paro y me voy a correr y empieza y voy a comer lo que sea, voy a comer frijoles y pescado. Y al rato, ¿qué va a pasar? Va a regresar peor, hermanos. ¿Qué te estoy diciendo? Que una vez que llegas a Cristo, el propósito no es solo congregarnos los domingos. No sé qué tiempo llevas viniendo a esta congregación, pero el propósito no es solo venir el domingo, limpiar, alzar las manos. El propósito es que Dios sigue perfeccionando tu vida, la mía, la de mi familia, la de mis hijos. Si no estoy creciendo, si no estoy sanando mi pasado, si no estoy madurando, no sirve que yo venga. Sí sirve que venga, obviamente, pero no estoy llevando las indicaciones correctas. Amén. ¿Qué te pudieran dar de alta después de una cirugía? No comas grasas, ¿no? No cargues cosas pesadas. ¿Qué más? En la iglesia, ¿qué recomendaciones te dan? Nota de alta. Lea su Biblia, hermano. Ora. Si usted no hace esas dos cosas, su vida espiritual no va a avanzar, no va a crecer. Amén. En una consejería ya tiene tiempo, un matrimonio, llegaron los dos a decirme sus problemas y les dije, ¿y oran juntos? No, pastor, no. ¿Y leen la Biblia? No, no. Digo, ¿y son cristianos? Sí, claro que sí. Si ustedes no son cristianos, hermano, porque venía una consejería cristiana, ¿sí? Si tú vas con un psicólogo, el psicólogo va a ver la parte emocional y demás, pero eso es una parte nada más. La vida cristiana, escúchame, la vida cristiana no va a madurar en ti si tú no lees y no oras. ¿Escuchaste? Anótalo. Si tú no lees Biblia todos los días, aunque sea un versículo, tú no te estás alimentando y no te estás conformando a la imagen de Dios. Si tú no oras todos los días, tampoco. Nosotros entramos en un plano, vivimos en un plano natural, pero también tenemos un plano espiritual. Tú tienes que subir ese nivel espiritual para que Dios te muestre cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Y entonces puedas ver más allá de lo que ven tus ojos, en tu esposa, en tus hijos. Si tú te metes con Dios, Dios te comienza a mostrar y puedes ver entonces la recámara desordenada. ¿Sí? Y volver a ordenar. Y eso va a ser toda la vida cristiana hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Amén. Pero cada vez tiene que avanzar. Las primeras veces que lloré, hermano, fue un martirio. Yo cerraba mis ojos y veía cosas feas. No te hablo de demonios, pensamientos feos, porque acostumbra uno la mente a meterle tantas cosas. Entonces, cuando yo quería orar, era algo, no podía orar, me costaba orar, ¿sí? Ahora ya es diferente. Ahora ya sé cuando Dios me contesta, cuando Dios responde, cuando Dios da paz, pero ese es un proceso. Amén. Entonces, si nosotros lastimamos a alguien,
nosotros tenemos que saber que esa herida va a pasar un tiempo en el cual cada que yo la toque, le va a doler. ¿Escuchaste? Estamos aprendiendo. Si tú lastimaste a alguien, si tú ofendiste a alguien, si tú le contestaste mal a alguien, ¿qué es lo normal? Que el otro también te conteste, ¿sí o no? Y ya reflexiona, ay, perdóname, mi amor, discúlpame, y restauras. Pero cuando hubo una traición, cuando hubo una ofensa mayor, va a pasar más tiempo. Y yo tengo que esperar que esa herida no solo sane por fuera, sino sane en su totalidad. Y el único ser que tiene la capacidad para olvidar un pecado, ¿quién es? Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Escuchaste? Tú y yo lo debemos de saber. Nosotros no podemos olvidar una ofensa. El enemigo nos las va a recordar. Por eso tenemos que perdonar 70 veces 7. O sea, yo ya le perdoné la vez pasada, pero me acuerdo, oye, me hizo, pero si ya la perdoné, ya yo tengo que aprender a vivir en esa situación, ¿sí? Y esperar a que la persona también sane su herida del corazón, del alma. Hemos dicho, hay gente que tú la quieres abrazar y se pone tensa, no sabe amar, necesita el amor de Dios y restaurar. Hermano, tristemente, mucha gente llega a las iglesias y se olvida de restaurar cosas del pasado, se olvida de crecer, simplemente cambió de religión. Pero cuando viene a Cristo, nuestra vida, nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar tiene que cambiar. Nuestro temperamento tiene que cambiar. ¿Sale? Vamos a avanzar. Dice Romanos 12:2. Ahí vienen las recomendaciones para poder restaurar nuestras vidas. Vamos a empezar con esto. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo vuelvo a leer, perdón, lo vuelvo a leer. Dice, no conforméis a este siglo, no tomes la forma de este mundo y de este siglo. ¿Qué es esto? ¿Has hecho alguna vez una gelatina? ¿Sí? Entonces, la forma de la gelatina, ¿qué la da? El molde, ¿sí? Eso está diciendo. Dice, no te conformes, no tomes la forma del mundo. Para que tú no tomes la forma del mundo, tú tienes que renovar tu manera de pensar. Muchos que nacimos en familias donde no había Biblia ni nada, teníamos una manera de pensar. Cuando llega Cristo a nuestra vida, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Amén. Un cristiano sabe que necesita congregarse. Imagínate, ¿cuántos días a la semana hay? 7. Uno, manito. Ven a escuchar. A veces cuesta porque dice uno, es domingo, mi único descanso, y pudiéramos poner muchos argumentos. Cuando ya se hace parte de ti, ya no te cuesta. O sea, es domingo, vas a la iglesia, ya es parte de tu vida. Amén. La gente puede ver las bendiciones que Dios te da. ¿Sí me explico? O sea, la gente no relaciona, escúchame, tu devoción a Dios con tu bendición. La gente ve la bendición, pero no la relaciona con tu vida espiritual. Ejemplo, gracias a Dios desde que el Señor me alcanzó, mi vida ha cambiado, ha prosperado, mi manera de ser, de vestir, ha habido ciertos beneficios económicos, un carro, un trabajo, Dios me ha bendecido. Entonces la gente que ve, mira, trae carro, o trae, tiene a su familia,
tiene a sus hijos, están bien, pero la gente no relaciona esas bendiciones con tu vida espiritual. Nosotros sí tenemos que saberlo, porque si tú estás bien en lo espiritual, ¿sí? Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Escuchaste? Entonces yo tengo que empezar a renovar mi entendimiento. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, ¿sí? Orando a Dios, congregándome, y de esa manera, poco a poco, Dios va restaurando. Me tocó un hermanito, yo estaba dando un discipulado en Minatitlán, me hablaron, me dijeron, oye Martín, hay alguien que te habla allá afuera. En ICM estábamos. Salgo y era un amigo de parranda bien drogado. Oye, quiero hablar contigo, bien drogado. Traía su camioneta y ya me metí a la camioneta a platicar con él. Oramos, le compartí el evangelio, se puso a llorar. Me dice, no puedo cambiarme. Le compartí el evangelio, eso fue un sábado. Al otro día fue al culto. Y así estuvo, iba el sábado, perdón, iba el domingo al culto y miércoles. Y los martes teníamos discipulado y llegaba el discipulado. Domingo, miércoles y martes al estudio. Y al segundo mes me dice, Martín, estoy sorprendido, me dice. Le digo, ¿de qué? De que no estoy haciendo nada para cambiar y estoy cambiando. Le digo, ¿cómo, cómo? A ver, explícame. Sí, dice, yo estuve anexado varias veces. Yo estaba en los grupos de autoayuda, dice. Y ahorita nada más vengo el culto al domingo, vengo los miércoles y vengo al discipulado. Y ahora sí, parándome, me pongo a orar, dice. Y lees la Biblia, pues no le entiendo bien, pero la leo, dice. ¿Qué estaba haciendo? Obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Teniendo una comunión todos los días. Y dice, estoy sorprendido que no se me antoja el ladrón y se puso a llorar. Estoy sorprendido, dice, porque no estoy haciendo nada más allá de, porque en los grupos es terapia y cosas y te mandan a hacer cosas, entonces él estaba acostumbrado a eso. Y dice, no estoy haciendo nada extraordinario, estoy obedeciendo. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, renueva tu entendimiento. ¿Cómo? Número uno, comienza a llenar tu mente con la palabra. ¿Cómo? Leyéndola, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas. De esa manera tú estás renovando tu mente. Número dos, ¿cómo renovarías tu mente? Tu mente tiene una capacidad, no le puede entrar todo. ¿Cómo renovarías tu mente? Dejando de llenarla con cosas que no edifican, música que no edifica, ¡pum! Películas que no edifican, ¡pum! ¿Qué más? Facebook, Instagram, ¿qué más? TikTok, ¿verdad? O sea, que pasas mucho tiempo en esas cosas que no te renuevan la mente, que te pueden enfermar. ¿Sí me explico? Entonces, pasas 2 horas viendo una película y 5 minutos leyendo la Biblia. ¿Qué va a ganar? La película, ¿no? Tú ves los niños cuando ven Spider-Man, ¿cómo se sienten? Ya quieren tirarte la araña por todo, porque ellos se llenan de eso. Mi hijo, recuerdo que él veía una araña y quería que le picara, porque vio la película y dice, me voy a convertir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra mente, leyendo, orando, hermano, ¿esto no lo sabías? Sí, lo sabemos, pero no obedecemos. Amén. Entonces, esta semana vamos a llevar de tarea que tú leas todos los días, mínimo uno, ¿sí? ¿Escuchaste? Nadie va a leer.
A lo mejor ya lo haces, gloria a Dios, pero estoy invitando a la iglesia, vamos a hacer un experimento. O sea, que todos los días tú leas la Biblia, todos los días tú ores, todos los días cumplas con lo que Dios te manda y verás en tu vida algo diferente. ¿Sale? Porque el mandato es renovar nuestro entendimiento porque Dios está restaurando nuestra vida. Amén. ¿Sigue? Efesios 4:22 se entrelaza este mensaje y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre. Tenemos una naturaleza vieja, caída, viciada, acostumbrada, ¿sí? Que está viciada conforme a los deseos engañosos del mundo. Y dice que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿sigue? Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Pero ese espíritu es el espíritu de nosotros, porque es espíritu con M minúscula, no habla del Espíritu Santo. Dice, renueva tu espíritu en tu mente, ¿sí? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros vamos a edificar un nuevo hombre, una nueva mujer, pasando tiempo con Dios y renovando nuestra vida y poco a poco seremos mejores para con Dios. Y vamos a volver a nuestra imagen original, no lo que éramos antes, sino la imagen que debíamos de ser desde un principio. Amén. No sé si te ha pasado, muchos le llaman el déjà vu, que no es bíblico, pero cuando tú estás en un lugar donde tú dices, esto ya lo viví, ¿te ha pasado alguna vez? ¿No? Que tú dices, oye, esto ya, como que sientes que ya sucedió. Cuando Dios me alcanzó, a mí me pasaba todos los días. O sea, oye, esto ya lo viví, oye, esto ya lo viví, oye, como que mi vida comenzó a alinearse a los planes de Dios. Amén. O sea, Dios tiene un plan, un proyecto de vida para ti. Nosotros nos desviamos. Entonces tenemos que ordenar nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Sale? Y tenemos que renovarnos. ¿Sigue? Por lo cual, desechando qué? ¿Cómo renuevo mi espíritu de mi mente? Desechando la mentira. El hombre por naturaleza es mentiroso. Entonces yo tengo que dejar ser honesto conmigo mismo, ¿sí? Ser honesto con mi pareja, decir la verdad para ya no seguir lastimando, ¿sí? Y no te hablo de decir la verdad de cosas que hice en la consejería. Hay algo que tenemos que aprender. Si Dios no ha destapado cosas de nosotros, ya ni las muevas, ¿sí? Eh, igual ustedes un día van a dar consejería, ¿no? Esto muchos ya están dando consejería. Entonces, en una consejería, en una pareja, a veces las parejas quieren que nos cuenten todo de su pasado. A veces no es sano, ¿sí? No es bueno contar todo lo que vivimos. Hay veces que sí, hay gente que se abre su corazón y lo puede hacer y hay libertad. Pero no es bueno, ¿por qué? Porque luego la otra persona está pensando en ese pasado. ¿Sí me explico? Cuando hablo de hablar verdad, es verdad hacia ti mismo, honestidad contigo mismo. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, ¿dónde están la ira y el enojo? Mente, emociones, voluntad y conciencia. ¿Dónde está la ira y el enojo? En las emociones, ¿sí? Pero están en la mente.
Toda acción de tu vida llega a tu mente, baja tus emociones y actúas. ¿Has escuchado la frase? Dicen, es que esa es mecha corta, dice. Tantito, pum, explota. Pero cuando tú separas, llega a tu mente, el pensamiento, la idea, baja tus sentimientos y luego actúas. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que se puede enojar, airar, pero en su mente detiene esos pensamientos. Y tú te tienes que hablar y decir, ¿vale la pena mantenerme enojado? ¿Vale la pena mantenerme en esa situación? Porque el enojo, la ira enferma. Hay gente que puede estar una semana enojada con su pareja, con sus hijos y no se hablan y se están enfermando. ¿Sí? Y cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está diciendo que no termine el día, ¿sí? Que pase todo el día enojado y termine el día y continúe enojado. Una pareja decía, después de una semana de estar enojados, le dice a su esposa, oye, ¿y de qué nos enojamos? Pues no sé, pero no me hables, ¿no? O sea, hay cosas que deja uno y se mantiene enojado y ya no sabe ni por qué. Dijimos la semana pasada que en las noches tenemos que analizarnos y pedirle perdón a Dios y si es posible a nuestro prójimo. Dice, ni deis lugar al diablo. Cuando yo me mantengo enojado, cuando yo me mantengo airado, yo mantengo una puerta abierta, ¿sí? Para que el enemigo siga hablando a mis pensamientos. Y ahí me va a estar diciendo, mira lo que te hizo, mira lo que pasó, mira, y el enemigo está abriendo la puerta hasta que yo le pido perdón a Dios y no dejo que el diablo hable a mi mente. Amén. Sigue. Dice, el que hurta, ¿qué más? No hurte más. ¿Qué es hurtar? Robar. No sé si hay alguien aquí. Si lo hay, pues tiene que renovarse. Pero cuando llegamos a Cristo, llegamos con mañas, llegamos con astucias. Hay gente que roba, hay gente que pide prestado sabiendo que no va a pagar. ¿Escuchaste? O sea, esa persona sabe que no tiene para pagar y pide, pero ya se le hizo normal a esa persona. ¿Y qué dice la Biblia? El que hurte ya no robe más, viva su proceso, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué roba a alguien, hermanos? Puede ser por una necesidad. Hoy en día mucha gente ya no cae en el robo, pero cae en el préstamo. ¿Escuchaste? Yo estoy pasando un ejemplo, yo no, ahorita no, pero yo estoy pasando por una necesidad económica, no tengo para comer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar trabajo o de plano ese día no comer, no va a pasar nada. Pasar ese proceso de escasez y enseñar, si tengo a la familia, a los hijos, enseñarle que estamos pasando un proceso de escasez. Y si hay frijolitos, frijolitos más. Dios va a proveer de alguna u otra manera. Pero la gente no quiere sufrir, no quiere pasar por ese proceso. ¿Y qué hace? Pide prestado, compra, pero ya se endeudó. Y no vivió ese proceso de escasez. ¿Me están escuchando? O sea, todo lo que vivamos nos va a ayudar a crecer y a madurar. Aún una escasez económica nos va a servir. Dice uno, yo no robo, pero pido. Y no vivo ese proceso de escasez. Una familia hace tiempo dice que no tuvieron para comer, pero entendieron la palabra y estaban orando, Señor, no tenemos este día. Lo poco que teníamos lo gastamos y se pusieron a orar. Dice que cuando terminaron de orar, ellos tenían un palo de mango atrás y dice que cayeron dos mangos.
Y se voltearon a ver, dice, eso vamos a comer. Y en todo el día comieron 2 mangos. Al otro día, gracias a Dios lo hablaron este hombre para un trabajo y Dios prosperó su trabajo. ¿Qué te quiero decir, hermanos? Dios te quiere restaurar. ¿Estás escuchando? Los procesos que estés viviendo, aguante para que entonces se forme el carácter de Cristo en ti o en mí. Es más, si alguien está pasando un proceso, ¿tú qué le tienes que decir? Aguante. Porque nosotros luego como cristianos le queremos resolver la vida a las personas. Y nosotros ya no estamos en problema. Nos metemos en problema para ayudar a otros. O sea, pedimos nosotros para ayudar al que está en problema. Y nos metemos en problema por querer ayudar a esa persona. Y al rato esa persona no te paga. Y ya no solo no la ayudaste, sino te metiste en más problemas y hasta la amistad puedes perder. ¿Ha pasado? Pasa. ¿Qué tenemos que saber? Que nosotros tenemos que soportar la circunstancia y ayudar a otros a llevarla. Amén. Para que crezcan. ¿Sigue? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los de Efesios tenían puras palabras corrompidas. Estas palabras son de consejo. Entonces Pablo les estaba diciendo, ya no hablen así, ¿no? Ya no hablen, ya no maldigan. Ay, este calor, qué bárbaro. No, Señor, gracias. Y te secas el sudor, pero dice, Señor, gracias por el calor, ¿no? Y si llueve y se va la luz todavía, Señor, gracias porque vamos a ahorrar luz. Tiene uno que aprender. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Entonces, mis palabras no deben de ser de queja, hermanos. La queja enferma. ¿Puedes decirlo en tu mente? La queja enferma. Amén. La queja corrompe. La queja te hace ver el problema más grande. Si tú qué tienes que hacer, Señor, gracias. No lo entiendo, pero gracias. Vamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si nosotros seguimos viviendo como vivimos, sin buscar a Dios, el Espíritu Santo se entristece porque Él nos ve. Él comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. ¿Sigue? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Habrá en tu vida esto, hermano? Habrá otros que digan, no, pastor, yo ya no grito, ya no maldigo, ya no me amargo, ¿sí? Habrá quienes sí, que se puedan analizar, ¿sí? En tu vida, en tu familia, cómo reaccionas. ¿Qué dice? Quiten eso, porque la gente nos ve, nos oye, y no lo hacemos por lo que diga la gente, pero somos testimonio a otros. ¿Sale? ¿Sigue? Antes sed que buenos, benignos unos con otros. ¿Y con quiénes son esos otros principalmente? Primero mi esposa, antes que mis hijos. ¿Escuchaste? Hay mamás que son buenas con los hijos y con el esposo no. O al revés. Hay hombres que son buenos con los hijos y con la esposa no. Mi orden de prioridades debe ser mi esposa, luego mis hijos. Amén. Y la esposa igual. Primero su esposo y luego sus hijos. Ese es el orden correcto. Luego la familia. Entonces dice, antes sed buenos con otros, misericordiosos,
Perdonaos unos a otros. Pablo, que estaba diciendo esa carta, ¿por qué le estaba diciendo a los de Efesios, perdonaos unos a otros? Porque tenían problemas entre ellos. Y les dice, perdónense entre ustedes. Si alguien lo lastimó, reciban el agravio y atiéndanse. Y dice la manera correcta de hacerlo. Dice, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Vuelvo a leerlos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos perdonar? Así como Cristo nos perdonó. ¿La persona que me defraudó merece ser perdonado? No. ¿Te platico algo? Me encontré una compañera en el trabajo, gracias a Dios ya es cristiana, ya se congrega, llorando. Estaba en el área de Toco y me acerqué, le digo, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Dice, no, me siento muy mal, me dice. Digo, ¿qué pasó? Encontré a mi esposo, yo trabajo de guardia, yo trabajo en las noches. Encontré a mi esposo en mi cama con otra persona. El día que me fui a trabajar, por X o Y me tuve que regresar y me enteré, dice, que fue en mi propia casa, en mi propia cama, y no sé qué hacer, me dice. No sé si perdonarlo, no sé, y le digo, ¿tú crees que él merezca que lo perdones? Dice, no sé, yo creo que sí, yo le digo, no, él no merece que tú lo perdones. ¿Cómo? Sí. Oye, pero somos cristianos. Le digo, sí, pero para poder perdonar, tú tienes que entender qué es el perdón. El perdón es algo que la persona al cual tú lo das no lo merece. ¿Sí? Porque esa persona te ofendió, esa persona te lastimó, pero perdonar es una decisión. Tú decides perdonar no porque la persona hizo. Tú decides perdonar porque ahora tienes el amor de Dios y es una decisión, es un regalo que tú le das a Él. Ella lo entendió porque ella sentía que ella era la mala por no perdonarlo. ¿Sí me explico? O sea, no la puedo perdonar porque me traicionó. Le digo, es que no merece ser perdonado. Tú decides perdonar porque es una decisión, así como Cristo nos perdonó. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿tú crees que sintió bonito ir a la cruz? ¿A qué fue a la cruz? A pagar el pago por nuestros pecados, o sea, a ejecutar el juicio de nuestro perdón. Él no fue contento, él fue obediente. ¿Escuchaste? La vida cristiana se basa en la obediencia. Jesús, a pesar de saber que le iba a doler, que iba a sufrir, recibió el agravio para perdonarnos y nos amó hasta la cruz. Un cristiano que sabe eso, sabe que puede perdonar de la manera que Cristo lo hizo. No porque la otra persona lo merezca, sino porque decide perdonar. Amén. Dice entonces, como Dios también os perdonó, vosotros en Cristo. Amén. Y mucha gente en las iglesias viven sin perdonar. No solamente a su familia, sino aún a los hermanos. Y mucha gente prefiere salirse de una congregación e irse a otra congregación y no restaurar la amistad. No estoy diciendo si la doctrina es incorrecta, si el pastor está haciendo las cosas mal de manera incorrecta, tú puedes cambiar de iglesia si la doctrina no es la correcta, ¿sí? Pero si es por motivos de un roce entre otro hermano, no es lo correcto. Es más, en ese tiempo, en la iglesia primitiva, solo era una iglesia en cada ciudad.
No podías cambiarte de iglesia, ¿no? No podías moverte a otra iglesia, sino ahí tenías que restaurar, perdonar, ser bueno con los hermanos para hacer la obra. Amén. Pero tenemos que entender que el perdón es un regalo. Y de eso hablaremos la próxima enseñanza, primeramente Dios. ¿Seguimos? Entonces, en el proceso, ¿me ayudas, Paco? En el proceso que estamos viviendo, Dios nos llama a ordenar y a restaurar nuestras vidas. Si nosotros no restauramos nuestras vidas, van a ir en decadencia, porque es tan sencillo desordenar. O sea, nosotros todos los días tenemos que ejercer algo que se llama dominio propio, carácter, para vivir una vida santa, agradable con Dios y con mi prójimo. Y posteriormente dar a otros el mensaje de salvación. Amén. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Hay una persona que le debe a mi esposa, ya tiene tiempo. Subió en el Face una frase bien bonita, espiritual. Yo la vi, pero lo primero que vino a mi mente, dije, oye, mira, esta señora está publicando algo bien padre, pero le debe a mi esposa. En el momento que yo pensé eso, Dios te habla de muchas maneras, ¿sí? Entonces, si yo lo pensé que soy pastor, ¿no? O sea, yo lo vi, pum, lo que primero que vino a mi mente. Si yo lo pensé que soy pastor, ¿tú crees que la gente que te conoce, que le debes, pensará algo de ti? ¿Me escuchaste? Entonces somos llamados a restaurar, hermanos. Somos llamados, así te cueste toda tu vida. O sea, si es una deuda que tú dices, oye, ¿cómo la voy a pagar? Así me cueste toda la vida, yo voy a seguir pagando. Hay una gran diferencia entre el hombre que estuvo en la cruz, ¿sí?, que no se bautizó con Jesús. Estuvo Jesús y había dos hombres en la cruz. Muchos dicen que eran Dimas y Gestas, dice la tradición. La Biblia no nos da nombres. Pero uno de ellos recibió la gracia. Este hombre no se bautizó. Este hombre nunca fue a la iglesia. Ese hombre nunca restauró lo que tenía que restaurar. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué? Porque a ese hombre le rompieron las rodillas. A los que estaban crucificados para que murieran más rápido, le fracturaban las rodillas y ya no se podían sostener. Entonces morían asfixiados. ¿Escuchaste? Ese hombre no tuvo la oportunidad ni siquiera de ir a su casa y pedir perdón. Avanza. Solo con la guitarra. Y ahorita seguimos. Nosotros no estamos en una cruz. Tenemos tiempo. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, tienes tiempo de restaurar. Tienes tiempo de pagar tus deudas. Tienes tiempo de pedir perdón. Tienes tiempo de volver a ganarle la confianza a esa persona. Sé paciente. No te va a creer a la primera. Amén. Pero sé paciente y sigue restaurando la amistad con tu esposa, la amistad con tus hijos, volver a la comunión. ¿Sabes qué me pasó con mi papá? Con él casi no tuve comunión. O sea, casi no platicaba con él. Yo antes tenía un rencor hacia mi papá, lo perdoné. Voy hacia mi padre y no pude platicar. Recuerdo que ese día íbamos en el carro
y yo me sentía frustrado porque no sabía qué platicar. Yo dije, a lo mejor no lo he perdonado. Fue una hora de camino terrible. Yo quería hablar con él, no sabía. Y me bajé del carro y fui a mi recámara y le dije, Señor, ¿qué pasó? No perdoné a mi papá. ¿Por qué no pude platicar con él? Y así el Señor me dijo, es que no tienes comunión con él. Así me dijo. No tienes comunión con él. No tienes que platicar porque no has pasado tiempo con él. ¿Sabes qué tienes que hacer? Pregúntale de su vida. Y cada que me acercaba a mi papá, éramos desconocidos. Pero yo le preguntaba por su infancia. Dice que él iba a casar ahí por donde es la Pepsi. Dice él que allá iban a casar. Le digo, oye papá, ¿es cierto que iban a casar allá? Sí, y me empezó a platicar. Cuando no tengas que platicar con alguien, pregúntale algo que le guste, algo que sepa, que empieces a conocer a esa persona. ¿Escuchaste? Y conforme pasas tiempo con esa persona, entonces te empiezas a unir para con él. Ponme la letra de la alabanza, por favor. Quiero entender. Y Dios lo que quiere es restaurarnos. ¿Y sabes cómo es la mejor manera de restaurar? A través del amor. ¿Qué hizo Dios para restaurar nuestras vidas? Nos amó, derramó su sangre por nosotros. Mira lo que dice esta alabanza y es verdad. Dice, quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. O sea, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperas de mí, buen Señor? ¿Para qué? Para entregarlo. ¿Sabes que a Dios le gusta cuando tú le predicas de Cristo a alguien? Como Dios me amó y me perdonó, yo sé que a Dios le gusta que predique el Evangelio y por eso predico el Evangelio. ¿Estás escuchando? Cuando el amor de Dios viene a tu vida, comienza a restaurar tu vida. Comienza a restaurar tu corazón. Cuando tú quieres agradar a alguien, tú comienzas a buscar aquellas cosas que le gustan a esa persona y se las haces llegar. Amén. Una ocasión salí del trabajo y pensé en mi esposa. A mí me gustan las picaditas. Entonces, yo quise agradar a mi esposa. Y dije, para que mi esposa no cocine, voy a llevar el desayuno. Y llegué con desayuno a la casa y ¿sabes dónde estaba mi esposa? Mi esposa estaba en la cocina haciéndome unas picaditas. Yo llevaba empanadas y nos comimos las picaditas y las empanadas. ¿No? Mi esposa quería agradarme a mí porque ella sabía que me gustan las picaditas. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Porque cuando tú amas a Dios, tú quieres agradar a Dios. Y vas a la Biblia, no vas como la ley, qué tienes que cumplir y qué no tienes que cumplir. Tú vas a la Biblia buscando qué le agrada a mi Dios. Si a Dios no le agrada mi manera de hablar, yo ya no voy a hablar así. Si a Dios no le agrada cómo trato a mi esposo, a mi esposa, yo ya no lo voy a tratar así, porque yo amo a Dios y yo quiero agradar a Dios. Y Dios me ve, y Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios me restauró. Y no cumples lo que Dios te pide que hagas porque quieras hacerlo, sino por amor. Y descubres que las cosas que haces ahora es por gratitud y amor. Amén. Y como su amor es tan grande, Dios te da ese amor para amar, Dios te da ese amor para perdonar, Dios te da ese amor para analizarte y ver tu vida y decir, mira lo que he hecho de mi vida, Señor, perdóname. Y cuando Pedro le dijo, Señor, perdóname, dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Hay mucho que hacer, Pedro, párate, levántate, hay tantas almas que salvar, sacúdete el polvo y camina adelante. Dios está
ferviente por perdonarte, porque sabe que si tú no recibes el perdón de Dios, no vas a avanzar. Entonces Dios te quiere perdonar para que tú restaures tu familia, restaures tu hogar, restaures tu relación con Dios y seas un instrumento útil para el reino y lo disfrutes. Amén. Esta semana el llamado a la disciplina de orar, leer, que sea por amor. El pastor dijo que tengo que leer. Quiero leer porque ahí está su palabra. Porque es una carta de amor. Agarra una carta, escógela. Es más, ahorita escoge qué carta vas a leer. Dilo en tu mente. Voy a leer Juan, voy a leer Gálatas. Es más, leamos Efesios. Lee Efesios esta semana. Tú tal vez quieras otro, lee otro. Pero que no leas pedacitos, lee una carta completa. Aunque no le entiendas, aunque no sepas quién es Pedro, Juan, tú léela. Y poco a poco vas a entender lo que Dios quiere para ti. Y en ese mensaje Dios te va a hablar. Porque la palabra es espíritu. Y habla tu espíritu. Y da vida a tu espíritu. Amén. Fuimos a orar por una persona enferma el viernes. Yo salí del trabajo cansado. Y gracias a Dios siempre está mi esposa. Fuimos con una hermana de la iglesia. Llegamos, oramos por esa persona con cáncer. Y su hija nos dijo algo. Dice, yo le pedí a Dios que Dios enviara a alguien a hablarnos, a orar por mi hermana. Y llegaron ustedes. ¿Qué me dijo Dios? Ustedes son la respuesta a la oración de otros. Tú no sabes que tú puedes ser la respuesta de Dios para otras personas. Por eso tienes que apurarte en restaurar, porque te decía, cuando publicas algo, piensan en tu pasado, piensan en tu vida, y entonces no reciben el mensaje. Y tenemos que ser coherentes con lo que decimos y cómo vivimos. Amén. Vamos a orar.